de estar reunidos y poder disfrutar de la palabra de Dios y una lección más de nuestro estudio Fundamentos de la Fe Cristiana. El capítulo que vamos a disfrutar el día de hoy es la lección número 11, que tiene como título Redención número 3. Redención, capítulo número 3. Y hay algunos cuestionamientos importantes en esta lección a los que vamos a dar más énfasis. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas guerras, injusticia, pobreza, crímenes, corrupción, enfermedades en el mundo? ¿Por qué las personas hacen tantas cosas malas o erradas? ¿Por qué las personas no pueden dejar de hacer lo malo? ¿Por qué parece que el mundo está cada vez peor? Son algunos de los cuestionamientos que normalmente nos hacemos y la humanidad se hace con relación a la maldad de este mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver realmente 4 puntos importantes en esta lección que tienen que ver con la redención, ¿no? Que es las consecuencias de la caída para la humanidad, la solución para la caída del hombre, el proceso y el evangelio de la gracia. Amén. Entonces, gracias a Dios por esta palabra, redención, que no simplemente es una palabra, sino una de las verdades principales y más valiosas que existen en las Escrituras y del universo realmente, ¿no? Como ya vimos en lecciones anteriores, la redención capítulo 1 y capítulo 2 se nos muestra de una forma muy especial y muy completa lo que tiene que ver con la caída del hombre cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva se apartaron de la presencia de Dios. Y ahí se habló de una redención prometida, una redención que vendría después, ¿no? Cuando Dios habló para ellos acerca del descendiente de Eva, ¿no? Que aplastaría la cabeza de la serpiente, hace referencia a esa redención prometida, ¿no? Que Dios tenía preservada para la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el primer punto al que hacemos referencia? Las consecuencias de la caída del hombre. Y a este punto van relacionados aquellos cuestionamientos que nos hicimos al inicio, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué cada vez parece que hay más problemas, más concupiscencias, más iniquidad, más problemas? Y es eso, ¿no? Este punto, la respuesta a todos estos cuestionamientos tiene que ver con lo que ya vimos, la caída del hombre. La caída del hombre como tal, aquel día en que el hombre, a través de Adán y Eva, desobedeció a Dios, fue el día en el que esa caída produjo la degradación de toda la humanidad y de todo el universo como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? De hecho, Dios no lo creó así. La Biblia muestra que Dios creó a la humanidad y a la tierra hermosa para ser habitada. Sin embargo, esta caída fue el punto de partida para que Satanás pueda entrar en esta creación hecha maravillosa y a tal punto que la llevó a lo que nosotros vemos hoy: destrucción, muerte, orgullo, vanidad y pues todas las cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor el día de hoy. Todas estas cosas son consecuencia del pecado y de la caída del hombre aquel día en el huerto de Edén. Y todo esto fue una bola de nieve, ¿no? Aquella caída produjo muerte, destrucción, y esta bola de nieve cada vez se hace más grande, lo que demuestra que la corrupción cada vez se va multiplicando mucho más, ¿no? Entonces, esta es una de las consecuencias con relación a la humanidad, pero vamos a ver 3 consecuencias que tienen que ver con el hombre propiamente dicho, con el ser humano como tal. Y la primera se nos dice en Efesios. Yo creo que es importante que nosotros podamos ver este versículo importantísimo. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos muestra la primera consecuencia relacionada con el hombre como tal. Recordemos que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y cada una de estas partes del ser humano fue damnificada el día que el hombre cayó, pecó y desobedeció a Dios. Entonces, el primer punto es nuestro espíritu. ¿Cómo fue afectado nuestro espíritu humano? La Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ven? Entonces, aquí se nos muestra respecto a una condición en la que el hombre se encontraba. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si bien es cierto, esta palabra muerto nos indica, lo que nos indica no es una muerte física, ¿no? Sino tiene que ver con una muerte espiritual, ¿no? Otro tiempo estabais muertos, ¿no? No puede significar una muerte física, ¿no? Porque está hablando en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos. Quiere decir que esa persona que aún permanecía con vida en un momento estuvo muerta, y esa muerte tiene que ver con la muerte de su espíritu. Aquello a que hace referencia este versículo es la muerte de nuestro espíritu. El espíritu del hombre como tal estaba mortificado, estaba adormecido. Esto producto del pecado, el producto de la caída del hombre, lo que produjo realmente que ese órgano que, como nosotros hemos visto en las lecciones anteriores, sirve y nos permite contactar a Dios, sea damnificado a tal punto de que no podamos usarlo. El hombre no lo puede usar, el hombre que no tiene a Dios, para poder contactar a Dios, tener una relación con Dios. Entonces, era importante para el enemigo de Dios poder damnificar ese órgano, ya que si que el hombre no usa ese órgano no puede contactar a Dios. Es así de simple. Entonces, el momento en que el hombre pecó, este órgano que nosotros tenemos en nuestro interior, que nos permite contactar a Dios, también fue amortecido. Como el momento en el que uno sufre una fractura de un órgano de nuestro cuerpo, o un brazo, ¿verdad? Esa fractura produce que nosotros no podamos usar nuestro brazo, ¿no? No sé a cuántos les ha pasado eso, pero esto hace que nosotros no podamos mover nuestro brazo, y por ende, cuando nos sacan ese yeso, resulta que nuestro brazo queda como amortecido, no lo podemos mover, no lo podemos usar. De la misma forma era nuestro órgano, nuestro espíritu, realmente no podía ser usado para contactar a Dios. Entonces, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, fue el primero que fue damnificado por esta caída del hombre, por este pecado. El segundo órgano, o la segunda parte de nuestro ser como tal, que fue damnificado, que fue amortecido, que fue destruido, fue realmente el que nosotros podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Está bastante claro en este versículo este punto. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado. Entonces, el pecado también actuó sobre esa parte de nuestro ser que es nuestra alma, ¿no? Está, como nosotros sabemos, formada por nuestra mente, nuestra emoción y voluntad, siendo la mente la parte central de nuestra alma. Por ende, aquí habla que nuestra mente también estaba extraña, siendo enemiga de Dios. Ahora, pensando, haciendo malas obras que no son las que Dios estableció para el ser humano, ¿no? Eso también está, lo podemos ver claramente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28 nos dice exactamente eso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Entonces ahí está claramente también que nuestra mente fue reprobada y fue entregada, ¿no?, a hacer cosas que no convienen, ¿no? Eso nos muestra que la mente también fue damnificada, que tiene que ver con nuestra alma, y también pasó a ser independiente de Dios. Y por último, también nuestro cuerpo como tal, nuestro cuerpo físico también fue damnificado por esta caída, como lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces aquí está muy claro que el cuerpo mortal
al ser el pecado el que gobierna el hombre, lo lleva al cuerpo a desobedecer a Dios y a obedecer las concupiscencias que tienen que ver con las obras de pecado propiamente dichas, ¿no? Que la Biblia las muestra con bastante claridad. Y pues esto tiene que ver con nuestro cuerpo, que también pasó a obedecer el pecado, como lo dice también el libro de Romanos, que dice: el mal que no quiero, eso hago, porque ya no soy yo el que actúa, sino el pecado que mora en mí. Entonces el cuerpo se volvió esclavo del pecado, y es por eso que muchas veces el ser humano intenta hacer algo, pero realmente el pecado comienza a obrar en su vivir y lo lleva a hacer cosas que realmente no quiere hacer, y que lo llevan a desobedecer a Dios, lo llevan a practicar obras injustas y de pecado, ¿no? Entonces nosotros podemos ver claramente ahí que todo el ser humano como tal, sus tres partes fueron damnificadas, fueron corrompidas por el enemigo a través del pecado. Y no solamente esto, sino que también lo llevó a ser esclavo de la muerte como tal. La Biblia nos muestra claramente en Romanos capítulo 6, 23, aquí cerca: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la parte A dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces no solamente damnificó las tres partes del ser humano, sino que también lo hizo esclavo de algo que hasta la actualidad el hombre es preso en eso, ¿no? Que es la muerte, el temor a la muerte como tal, porque el salario, la paga del pecado es la muerte, y por ende la muerte hizo reinar, ¿no? Su poderío sobre la humanidad como tal, ¿no? Entonces ahí están las consecuencias del pecado sobre el hombre, sobre la humanidad, como lo dice Hebreos 2.14 también. La muerte comenzó a reinar sobre la humanidad como tal. Entonces, frente a esta situación de pecado, de esta situación de consecuencias que nosotros tal vez podemos decir que es algo desastroso, ¿verdad? Es algo que realmente a los ojos del hombre no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna forma en la que nosotros podamos decir: wow, cómo el hombre iba a salir de tal situación y de tal pecado y de esta situación tan terrible, ¿no? A los ojos del hombre realmente no existe ninguna forma posible de poder salir de esta situación, pero gracias a Dios, porque el siguiente subtítulo que vamos a ver esta reunión es: la solución para la caída del hombre. Queridos jóvenes, hermanos, amigos que nos están viendo, Dios tenía una solución para esta situación. Tal vez el enemigo de Dios en ese momento dijo: bueno, ya he logrado mi objetivo, el hombre se apartó de Dios, el hombre como tal fue damnificado en todo su ser, en todas sus partes, ahora la muerte es la que gobierna en la humanidad. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeada una salvación para este hombre, una solución maravillosa. Y esta solución ya estaba premeditada desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad Dios ya había previsto en su corazón esa solución. Como nosotros podemos ver, algo maravilloso: antes de que Jesús venga a esta tierra, ya fue establecido, bueno, ya fue profetizado por el profeta Isaías. Quisiera que podamos leer esta salvación maravillosa que Dios ya tenía premeditada para el hombre como tal y para toda la humanidad. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice algo maravilloso: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, queridos hermanos, el Señor mismo ya tenía establecida esta salvación, y esta salvación se iba a dar a cabo a través de ese hijo, de esa Virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Ese hijo era Emmanuel, que es nuestro Jesús, nuestro Padre. A través de su Hijo Jesús nos daría esta salvación maravillosa. Por eso la palabra lo dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Y esta palabra Emmanuel tiene mucho significado, tiene que ver con algo precioso, un hecho maravilloso que se llama encarnación, que tiene que ver con el propio Dios personificado a través de su Hijo, que vino en la tierra como un hombre, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y en el principio era el verbo, ¿no? Este verbo se traduce como la palabra, que es el propio Jesús, ¿no? Al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, este verbo, que es el Hijo de Dios, tuvo que venir a esta tierra y encarnarse y ser un hombre como todos nosotros, con todas sus características humanas, pero siendo la divinidad encarnada, ¿no? Y este Hijo de Dios, este Jesús, era aquel que iba a propiciar esa salvación para toda la humanidad y para todos los hombres. Entonces, yo quisiera hablar de 3 puntos principales que están relacionados con la muerte de Jesús, ¿no? Hubieron 3 puntos que nosotros lo podemos ver en esta lección. Hay muchos versículos con los que podemos complementar eso, pero realmente quisiera tocar estos 3 puntos porque son bastante importantes, que tienen que ver con los aspectos relacionados con la muerte de Jesús, y podemos decir que el poder que tuvo esa muerte de Jesús produjo 3 cosas, 3 aspectos maravillosos que nosotros podemos disfrutar. El primer punto es: quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús quita el pecado del mundo. Aleluya. Querido hermano, Juan capítulo 1, versículo 29, dice algo precioso. Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el primer aspecto relacionado con la muerte de Jesús, con la muerte del Hijo de Dios. Produjo esto, quitar el pecado. La muerte de Jesús produjo esa salvación y nos permite hoy, le permite al hombre hoy poder ser libre de los pecados. Esta muerte, una sola muerte de Jesús, produjo la salvación y el perdón de los pecados de toda la humanidad como tal, de todas las personas, tanto en el presente, en el futuro. Y esto hace referencia a la redención de la que hablaba Dios, aquella promesa que hizo a Eva, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro, ¿no? La muerte de Jesús fue aquella que produjo el perdón de los pecados, y no solamente el perdón, sino que vino a quitar el pecado, quitar esa necesidad que tiene el hombre por pecar. Él vino a destruir en la cruz ese pecado como tal, que es el pecado original, no es el hecho simplemente de pecar, sino la naturaleza de pecado que el hombre tenía en su interior. ¿Amén? El segundo punto: destruyó al enemigo Satanás. Y para esto quisiera que podamos leer Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice algo maravilloso. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Entonces, aquí vemos claramente que el Hijo, ¿no?, vino a través de su carne y sangre, de su encarnación, a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Entonces vemos claramente, queridos hermanos, que a través de su muerte Él también vino a destruir a aquel que tenía el poder del imperio de la muerte, esto es Satanás o el diablo, hermanos. Amén. Entonces, gracias a Dios por ese segundo punto maravilloso. Su muerte no solamente nos quita el pecado, sino que también viene a destruir a aquel que tiene el poder, que tenía el poder de la muerte, que es el enemigo de Dios. Entonces, qué maravilloso, hermanos, ese segundo punto precioso
Él vino a destruir, y en esa cruz, en ese hecho, en ese momento, ya se ejecutó ese plan que Dios tenía, ya se destruyó objetivamente a Satanás y al enemigo de Dios, ¿no? Y el tercer punto de esta muerte de Jesús, ese aspecto que fue lo que produjo la muerte de nuestro Señor Jesús, es liberar la vida divina y eterna de Dios. ¿Bien? Y para esto vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Este versículo nos muestra lo relacionado a liberar la vida divina. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto tiene que ver o está relacionado con la muerte de Jesús. Bueno, el Señor Jesús no solo murió, Él no solamente produjo la solución para esos aspectos negativos que vimos, que es el pecado y Satanás, sino que también vino a liberar su vida a través de su muerte. Por eso cuando Jesús murió, aquel apóstol Juan, aquel discípulo amado, se acercó a la cruz, estaba cerca de la cruz, de ese momento difícil que estaba pasando nuestro Señor, y vio que los soldados colocaron con la lanza en su costado a Jesús, y de ese costado salió sangre para el perdón de nuestros pecados, pero también salió agua, que tiene que ver con la vida de Dios, que salió de su costado a través de su muerte para poder darnos su vida, para poder a través de ese costado poder expandir su propia naturaleza, su propia vida, como ese río de agua de vida que sale para regar y para dar vida a todas las personas en este universo y en este mundo. Entonces, por eso era importante la muerte de Jesús. Muchas personas y muchas veces incluso nosotros nos hemos cuestionado y decimos, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Realmente era muy importante que Jesús cumpla ese propósito para poder cumplir todos estos puntos que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque nuestro Señor a través de su muerte logró estos tres aspectos maravillosos en nuestra vida y en la humanidad como tal, ¿no? Entonces, para esto, esta consecuencia maravillosa que fue la muerte de nuestro Señor y estos aspectos que vimos, Dios tuvo que pasar un proceso. El Señor tuvo que pasar un proceso, y este proceso es un proceso maravilloso. El proceso tiene que ver con desde que Jesús se encarnó, desde que el Hijo se encarnó en Jesús, hasta que este Jesús murió y resucitó, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el proceso? El proceso tiene que ver con desde que Jesús nació, ese Dios triuno tuvo que hacerse hombre y pasar por 9 meses en el vientre de María hasta nacer. Tuvo que crecer, tuvo que pasar un vivir humano como cualquiera de nosotros. Él tuvo familia, él tuvo que trabajar, él tuvo que estar con sus padres, tuvo que obedecer a sus padres, tuvo que crecer, tuvo que ser un adolescente, un joven y posteriormente ser un adulto. Y en ese vivir humano él también pasó y experimentó los dolores de la humanidad como tal. Él experimentó el dolor, él experimentó las situaciones cotidianas del vivir humano, ¿verdad? Él pudo ver en su experiencia en esta tierra, él pudo observar el dolor de las personas, pudo convivir con muchas personas con las que él tuvo contacto, ¿no? Con sus discípulos, con las multitudes. Él realmente pudo tener una vida plena como hombre que le permitió conocer cada aspecto del vivir humano de una persona que nosotros podamos entender o nosotros podamos vivir, nosotros podamos pasar. Es por eso que esa comprensión fue parte del proceso que Jesús tuvo que pasar. Esa comprensión, imagínense, esos momentos, esos años que él vivió como hombre, lo llevaron a realmente poder entender, como la Biblia mismo lo dice, poder entender, poder compadecerse, porque él fue hombre también, ¿no? Entonces, este proceso
siguió, no solamente fue su vivir humano, sino que también Él tuvo que pasar por los aspectos relacionados a sus sufrimientos, a la cruz, al sentirse con mucho dolor ahí en la cruz. Y no solamente eso, sino que también tuvo que pasar por esa obra maravillosa que fue la resurrección y la ascensión. Entonces, todo este proceso como tal fue necesario para que nuestro Jesús pueda convertirse en el autor de nuestra salvación. Era muy importante que Él pase este proceso para que aquel Dios que habitaba en luz inaccesible pueda ser accesible para nosotros a través de Jesús, ¿no? Y este proceso con lo que tiene que ver con su muerte, su resurrección y con esa vida que Dios nos dio, todo este compendio de la obra de Jesús tiene que ver o tiene el nombre de Evangelio de la Gracia, ¿no? Que es el último punto que nosotros vemos en nuestra lección. El Evangelio de la Gracia, hermanos, recopila toda la obra de Jesús, todo el vivir humano de Jesús, toda su muerte, su resurrección, su ascensión, y el último proceso que fue cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús a través del Espíritu Santo descendió y fue soplado sobre todos aquellos que reciben la vida de Dios. Todo eso tiene que ver con el Evangelio de la Gracia. Todo eso compone el Evangelio de la Gracia, que realmente se llama de la gracia o tiene que ver con la gracia porque fue dado al hombre de forma gratuita, ¿no? Toda esta obra de Jesús, toda esta obra de nuestro Salvador es gratuita para todos nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para recibir toda la obra, todo el proceso que Jesús pasó. No tenemos que hacer nada. Realmente lo único que tenemos que hacer es creer y recibirlo en nuestro corazón para que todas esas riquezas, para que toda esa obra de Jesús pueda hacerse real en nuestro vivir. Por eso se llama Evangelio de la Gracia, porque no está condicionado a lo que nosotros podamos hacer, a nuestras obras de justicia. No tiene nada que ver con nuestras obras, tiene que ver solamente con la misericordia de Dios. Y queridos hermanos, hoy estamos viviendo esa época de la gracia, ese Evangelio de la Gracia está disponible para todos nosotros. Por eso quería leer este párrafo que me gustó bastante. Dice: la buena noticia: podemos ser salvos, obtener el perdón de los pecados, ser reconciliados con Dios y tener paz con Él. Todo esto lo podemos tener a través del Evangelio de la Gracia. Y por eso hoy a todos nosotros se nos fue dada esta comisión de la que habla el apóstol Pablo en el libro de Hechos, que me gustaría para cerrar esta lección. Hechos capítulo 26, versículos 16 y 18, hasta el 18. Amén. Con esto vamos a cerrar nuestra lección. Aquí está, versículo 16 al 18. Nos dice el Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Amén? Entonces aquí se ve claramente esa comisión que Dios dio al apóstol Pablo y que también nos está dando cada uno de nosotros. Y aquí se muestra claramente el objetivo del Evangelio de la Gracia. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, queridos hermanos, amigos, jóvenes, este es el objetivo del Evangelio de la Gracia. Es el primer paso para nuestro vivir cristiano por el que todos necesitamos pasar, que es sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, para poder recibir el perdón de pecados y para poder recibir esa herencia entre los santificados. El Evangelio de la Gracia, queridos hermanos, nos lleva nuevamente a esa posición original que fue cuando el hombre fue creado, para
comer del árbol de la vida. Entonces, restaura todo eso, toda esa situación, todas esas consecuencias que vimos al inicio, son anuladas, son destruidas a través del Evangelio de la Gracia, que nos lleva de vuelta al principio. Amén. Gracias a Dios porque hoy, a través del Evangelio de la Gracia, volvimos al principio. Estamos nuevamente frente a nuestro Dios, quien ya no necesitó darnos ese cordero, esa piel, ¿verdad?, de animales ahí en el huerto de Edén, sino que ahora estamos vestidos del propio Cordero de Dios, que es nuestro Jesús, que es aquel que nos limpia y nos restablece, y restablece nuestra comunión con Dios para poder recibir, para poder crecer en vida, ¿no? Entonces, gracias a Dios, este es nuestra comisión hoy, poder participar del Evangelio de la Gracia y también poder transmitir el Evangelio de la Gracia a todas las personas que podamos, nuestros amigos, familiares, etc., ¿no? Entonces, queridos jóvenes, gracias a Dios, queridos hermanos, aquí están las preguntas. Es muy importante que ustedes en su casa puedan responderlas. ¿Cuál era la situación del hombre después de la caída? ¿Cuáles son los 3 aspectos cruciales de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el proceso por el cual el Señor Jesús pasó para realizar la redención? Después de cumplir su obra, ¿cuál fue la comisión dada por el Señor a los discípulos? Expliquen con sus palabras qué es el Evangelio de la Gracia y cuál es el impacto del Evangelio de la Gracia en la vida de quien lo recibe. Entonces, queridos jóvenes, compartir por favor este video a todos sus conocidos. No olviden suscribirse a la página, no olviden activar las notificaciones y darle like a este video. Así que nos vemos la próxima. Señor los guarde y los bendiga y los llene de su gracia para anunciar este evangelio maravilloso. Jesús es nuestro Señor.